Yo les voy a hablar de algo muy vinculado con el deseo postcapitalista, o más bien con la ascesis, con el deseo de no desear más. Habrán visto que en los últimos años resurgió la importancia de la religión en la política, ¿no? Y no solamente por el Papa Francisco, digo, esto es internacional, incluso hay algunos textos. Pienso, por ejemplo, hay un libro de Emmanuel Todd, que ¿saben por qué es importante Emmanuel Todd? Porque es el que la vio que iba a caer del muro. Entonces ahí ya quedó. Es como un viejo bastante... A mí el libro no me gusta, creo que se llama La crisis de Occidente, y tiene esta tesis bien Weber de que Occidente cae porque caen las religiones, Sí. porque cayó el protestantismo, entonces quilombo, ¿no? Empezó el problema... Weber lo hizo. Weber lo hizo. Empezó a tener problemas Europa, Estados Unidos. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con esa lectura weberiana, me parece medio berreta, pero eso significa que la religión está teniendo un peso cada vez más importante. Y los católicos norteamericanos están stonks, otros que stonks, no de izquierda sino de derecha, porque la están pasando muy bien dado que J.D. Vance, está llevando el cristianismo y en particular el catolicismo a la Casa Blanca, ¿no? A lo más alto del poder. Hay un autor que se llama Massimo Borghesi, en un texto que se llama El desafío Francisco del neoconservadurismo al hospital de campaña, que es un libro que está bueno si les interesa el Papa Francisco. El chabón igual es un filósofo de creo que de la Universidad de Perugia, donde estudió, ¿cómo se llama esta mina? Bellucci, Mónica Bellucci. Ok. Pero el tipo, la editorial es una editorial más bien religiosa. Es como un mix, pero tiene cierta carnadura académica el texto. Digo, está bien, pero sepan que no es un académico, digamos, o una editorial académica que no tiene una línea religiosa. o sea. Claro, no es laica, eso, exacto. Pero es muy interesante porque lo que dice Borghesi es que en la década del 80 un grupo de intelectuales católicos formaron la corriente de los teoconservadores en Estados Unidos y que a partir de los 90 pasaron a ser hegemónicos en el catolicismo estadounidense. ¿Qué proponen y por qué el Papa Francisco, según este autor, estaría bastante en las antípodas? Bueno, la plena conciliación entre catolicismo y capitalismo, fíjense, muy antijesuita, y la batalla cultural en el terreno ético. ¿Vieron que siempre que ves en una serie o película esta cosa de ya sea el Satanic Panic o esta cosa bien conserva, antiaborto, etcétera, está como un poco esa línea de ese catolicismo que fue el Sí, triunfante? que fueron los que crearon también el concepto de ideología de género. Claro, bueno, que por supuesto hay que decir que de todas maneras el Vaticano también tiene posiciones complicadas en ese sentido, también toma la idea de, especialmente con lo trans, pero que dentro de todo no es la línea jesuita que más le interesó a Francisco. Por eso tienen choques con varios temas muy clave, como por ejemplo el tema de la inmigración. De hecho, J.D. Vance siempre habla bien del Papa, porque yo soy católico como él, pero el Papa Francisco ha salido a criticar a Trump por el tema de las inmigraciones y han tenido varios conflictos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que prioriza el catolicismo estadounidense? Bueno, priorizaron el tema de la guerra y de la economía, o sea, defender el rol de Estados Unidos como un país, un imperio guerrero que intervenga en los distintos países, y también lo hicieron más identitario y más conflictivo al catolicismo, ¿no? Piensen un poco en el Papa con el tema no es antimusulmán, tiene esta cosa más bueno, haya paz, ¿no? Como muy clásico, pero el catolicismo estadounidense contiene esta cosa de no, bueno, los católicos estamos siendo víctimas de, por ejemplo, los musulmanes, una idea más conflictiva y también más empresarial y menos comunitaria, más individualista. O sea, es como que agarraron el catolicismo y dijeron, yo voy a hacer lo que se me canta las pelotas. Sí. Yo creo que a través de este movimiento es esto, bueno, no sé si lo dice así tal cual, lo estoy un poco apocrifando, pero es un poco la forma que tienen de ser sionistas a pesar de ser profundamente antisemitas, esto que decís. Puede ser, sí. Si ustedes leen el Fratelli Tutti del Papa, choca con varios de estos elementos, ¿no? Insiste en la justicia social, por ejemplo. En el catolicismo norteamericano, no, esas cosas son muy zurdas. Y además, ustedes saben que en Estados Unidos el Social Justice Warriors y todo eso es como ya también medio una identidad política muy, muy definida. Bueno, el cristianismo conservador se alía con Trump de una manera ya hace tiempo, pero en esta
segunda presidencia es mucho más clara hasta el punto de que hay demostraciones públicas, y eso es bastante loco para Estados Unidos, de, por ejemplo, funcionarios rezando, Marco Rubio con una cruz, ¿no? Como cosas ya que rompen determinados esquemas de la presentación pública de la religión en Estados Unidos. Piensen que además Estados Unidos es justamente la libertad de expresión, la libertad de culto. Gwen Stefani se fue para ese lado también. ¿Vieron toda Sí, su sí, sí, conversión? Que ahora flasheó. se pone puso la cruz con la ceniza. Aparte, Ok. recordemos que el catolicismo no es la religión dominante en Estados No. Unidos. O sea, son marginales que hoy están Están como en- surgiendo están en un poco poder, del sí. outsider, Sí. ¿no? Constante, como Sí. pasa con Milei. Y que el catolicismo es mucho más ampuloso que el protestantismo. Entonces tiene esta cosa estillista Sí. que el Y además, protestantismo no. no, y además hay otra cosa, el catolicismo estaba muy vinculado con los demócratas, porque de hecho Biden era representante del catolicismo demócrata, que tenía justamente la importancia de la justicia social y estas cosas más vintage. Piensen también en los italianos, Madonna, qué sé yo, digo, hay una también, tradición, católico. hay una tradición de los católicos que tiene más esta línea. Si les interesa saber un poco más esta alianza entre cristianismo conservador y Trump, les dejé un podcast que se llama Una cruz en la frente de Estados Unidos, de Diario Es, sobre los distintos miembros del gabinete que están, por ejemplo, hay algunos obsesionados con las cruzadas, y Vance, finalmente, es el que representa muy bien este giro con su propia conversión en 2019 a los 35 años. Antes era un ateo, con lo cual es medio un millennial. Ahí lo vemos en el National Catholic Prayer Breakfast, en donde está charlando. Bueno, miren qué raro y qué loco esta conversión de Vance, que realmente generó toda una cultura y toda una... que tiene obviamente tentáculos y llegada hasta nuestro país, por supuesto. Primero eligió como patrón a San Agustín, ¿no? El teólogo político cuyo tratado del siglo V, La ciudad de Dios, desafió a la clase dirigente de Roma y atrajo a Vance a la fe. Aparece esta idea de convertirse al catolicismo como una suerte también de resistencia, que tiene que ver con la ultraderecha, una resistencia cultural. Y dice sobre este tratado, fíjense la traducción que hace y la reapropiación, fue la mejor crítica de nuestra era moderna que jamás haya leído. O sea, Vance se suma al tradicionalismo, que es una corriente reaccionaria muy vieja, que básicamente tiene que ver con el antimodernismo. En el extremo muy de derecha de todo esto encontramos a Julius Evola, ¿no? Un autor fascista que escribió justamente un libro que se llama La revuelta contra el mundo moderno. Sí. Entonces, Vance sigue explicando por qué se convirtió y qué significa. Dice, una sociedad orientada por completo hacia el consumo y el placer, desdeñando el deber y la virtud, es justamente el enemigo, ¿no? Fíjense esta cosa de... que uno dice, esto lo hacía la izquierda criticaba el consumismo, el hedonismo del capitalismo. Bueno, aparece esta tesis, ¿no? De la que hablaba antes Tinus. Aparece esta idea de vamos a negar los placeres o vamos a hablarle a las personas que ya tienen una suerte de hartazgo o hastío con el consumismo actual, ¿no? Está la idea, como les decía antes, de unirse a una resistencia, y de esta manera también queda claro cómo la religión de Vance está en línea con la mirada reaccionaria del antimodernismo, ¿no? Que es muy vieja, por otro lado. O sea, esta cosa de quejarse de los tiempos modernos ya la encontrábamos en el siglo XX, en el siglo XIX, o sea, como un tópico, un topos Y es también reaccionario. lo que hacen las feministas reaccionarias, porque Sí. obviamente son religiosas, católicas, y hacen una crítica a la modernidad a partir de tópicos muy similares a estos. Sí, y además la inteligencia es que justamente toman elementos reales, ¿no? Por eso a veces Sin es muy duda, difícil de, sin duda. de Esa idea de que refutarlos. hay críticas que los conservadores hacen que son exactamente iguales a las críticas Claro. que hace la izquierda, simplemente que los argumentos y las salidas que se ofrecen son muy distintas. No tenemos tanto un problema de diferencia de diagnóstico. No, es que claramente. hay ahí algo que está bueno trabajar y que mucha gente no ve eso y cree que directamente todo lo que dicen de un lado, lo que dicen del otro está mal simplemente por estar de un lado al otro. Total. Y cuando haces un estudio más crítico sobre determinados diagnósticos es increíble porque vos decís, bueno, acá esta persona asquerosamente horrible en todo lo que dice y en todo lo que piensa, tiene algo de razón, Sí. simplemente que yo lo miro desde otra perspectiva y le busco otra salida. Claro, le doy otras respuestas y otras Claro. y pienso otros efectos. ¿Saben quién más te captaba usando la mitad de la verdad de la situación? El diablo. El mismísimo diablo.
ejemplo. Bueno, y además, igual Vance no es que es un alma solitaria que se le ocurrió hacer esto y que generó todo un impacto a partir de su conversión, que fíjense, 2019 es algo bastante reciente, sino que ocurre en un momento donde muchos católicos estadounidenses estuvieron volviendo a estas prácticas tradicionalistas como la antigua misa en latín, que el Papa no está de acuerdo, en contra de los deseos del Papa Francisco, y Vance se unió a esta corriente de conversos católicos que buscaban también reformular la política republicana, porque acá está la cuestión. Son católicos medio como el Opus Dei, que es gente que se quiere meter en la política de una manera incluso medio como por detrás, ¿no? Como un poquito, no desde las bases, ¿no? De que, bueno, soy un cura villero que me gusta Maradona y evita Perón, no, sino ir arriba. Sí, claro. Ir arriba a la política republicana. Y igual hay que decir que lo que intentan hacer, porque en Estados Unidos, ustedes no sé si saben, hay todo uno lo ve desde acá y dice, bueno, todos los filo-Trump están en la misma página, pero en realidad hay una serie de luchas entre los tecnoliberales, que serían Elon Musk, Claro. los cristianos tradicionalistas, más onda Steve Bannon, y después hay otro grupo más que se pelean entre sí. ¿Por qué? Porque los cristianos tratan de meterle esta idea de los derechos de los trabajadores, de cierta espiritualidad que justamente el poshumanismo tecnolibertario no le interesaría. Entonces hay una serie de tensiones que para mí tienen que ver con esta idea de llenar de contenido y darte una guía de vida, ¿no? Que pareciera que el libertarianismo, por lo menos en su filosofía más core, no te da, aunque sí hemos trabajado de cómo hay una alianza entre el pensamiento liberal y el conservadurismo cristiano, pero la realidad es que si uno va a algunos, qué sé yo, Curtis Yarvin, yo no sé si te dice cómo vivir, por lo menos en el sentido de el catolicismo, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esos contenidos o esas guías de vida? Bueno, no beber, tratar bien a la gente, trabajar duro, etcétera. Y Vance dice, sí, es como, bueno, sí, ya lo sabíamos, loco. Pero fíjense, porque acá está la inteligencia. Dice Vance, requiere mucha fuerza de voluntad todo eso cuando no creciste en un entorno privilegiado. Porque Vance nació en un entorno complicado, tenía una madre con adicciones. Ese sentimiento, agrega, ya sea real o completamente falso, de que hay algo divino que te ayuda y dirige tu mente y tu cuerpo, es extraordinariamente poderoso. Ahora bien, uno dice, ¿cómo real o falso? Acá aparece esta idea tan post, ¿no? Tan del nihilismo, de los momentos nihilistas que estamos viviendo, que es como que no importa si es real o es mentira, lo importante es que es necesario esa guía y de que hay algo trascendente y superpoderoso que te da como una suerte de empuje para poder hacer todo eso, ¿no? Autoayuda. Hay algo del orden Hay de la algo, sí, autoayuda, de una lectura del catolicismo a partir de esa lente. Y también vamos a verlo después de cierto supremacismo, de cierto narcisismo masculinista. Hay que decir que igual Vance, por más que haya nacido de una familia con problemas, fue a Yale. O sea, es como un tipo que después termina diciendo y queriendo conectar con el trabajador, con problemas en la casa, etcétera, pero que él tuvo una educación de élite, ¿no? Que es esta gente que sale de Yale y después bardea a la élite, como Curtis Yarvin. Y vos Sí, decís, claro. loco, cuando vos salís de Yale bardeas a la universidad. ¿Por qué no me permitís que yo también vaya y en todo caso Claro. elija bardear a la academia, ¿no? Bueno, ya les había dicho antes que los católicos conservadores priorizan sus puntos de vista tradicionales sobre la familia, y acá aparece también todo lo que planteaba Dani sobre el antifeminismo y también el valor público del cristianismo, esta cosa de hacerlo público y que tenga que ver también con la política, ¿no? Y aparece la idea de lo masculino como algo también fundamental, que es el punto de la columna, ¿no? O sea, cómo esta corriente de católicos de derecha tiene que ver con el masculinismo. Fíjense cómo lo deja claro Vance en un podcast de 2021, cuando se preguntaba, ¿cómo se puede ser un mejor marido, un mejor hombre, un mejor padre? ¿Cómo se construye un sentido de masculinidad que sea protector, defensivo y agresivo, pero que no sea simplemente ostentoso? A las elites, fíjense siempre, ¿no? Siempre aparece el chivo expiatorio o una suerte de cosa maligna medio conspiranoica. A las elites no les importa en absoluto la diferencia entre hombres y mujeres y cómo debemos inculcar virtudes masculinas y femeninas. Pero el cristianismo sí lo hace, ¿no? O sea, las elites progres, woke, etcétera, etcétera, no te ayudan, pero acá viene el cristianismo para darte un marco.
¿Por qué hablo de masculinismo? Bueno, la noción de masculinismo, para justamente afinar los conceptos, refiere usualmente a una ideología patriarcal o una perspectiva masculina androcéntrica y también se utiliza para designar las corrientes antifeministas, ¿no? En una historización del término centrada en el mundo francés, Francis de Poudery, que les dejo el texto pero está en francés, perdónenme, pero les voy a decir ahora qué es lo que plantea, señala que en 1930, fíjense, es una noción vieja, Harper's Magazine publicó un artículo llamado El nuevo masculinismo, en el que la autora Lillian Sims propone un análisis de la actitud antifeminista y misógina que observaba en muchos hombres en Estados Unidos, ¿no? 1930, ¿no? La década de 1980 marcó el regreso al poder de la derecha conservadora en Estados Unidos con Ronald Reagan y también en Gran Bretaña con Margaret Thatcher. Y esto afianzó una reacción antifeminista, con lo cual reapareció el término masculinista, ¿no? Y un investigador que se llama Arthur Brita, en un libro llamado Masculinidad y Poder, que también les dejo en la descripción, utiliza el término masculinismo en 1989 para referir a la ideología que justifica y naturaliza la dominación masculina, da por sentado que existe una diferencia fundamental entre hombres y mujeres, que es lo que dice Vance justamente, claro, y reafirma el papel dominante y político del hombre en las esferas pública y privada. Y por eso digo que es masculinismo, porque es utilizar el cristianismo para acentuar y reafirmar la necesidad de una diferencia entre hombres y mujeres y de roles. Y estos feminismos reaccionarios de los que justamente vengo metiendo estos bocados se agarran mucho de la existencia de la diferencia sexual, pero al mismo tiempo de la restauración de las esferas de dominio de cada uno de los sexos. Total. Es decir, que está bueno aclarar eso, porque la cuestión de la diferencia sexual acá viene completamente de la mano con la superioridad de lo masculino y lo público por sobre lo femenino y lo privado. En ese sentido, el masculinismo es sexismo puro. Sí, totalmente. Y a veces quizás no te dicen, bueno, esto tiene más valor, menos valor, pero el valor es social, digamos, el poder, claro, es algo objetivo. Hay muchos reels de Tradwife que te dicen, ay, ¿por qué querría estar trabajando ahí 8 horas en un coso si puedo estar acá en mi casa tranquila con mis nenes, claro, horneando y el olorcito? Y en realidad no tiene el mismo valor criar que trabajar en nuestra sociedad, lamentablemente. Total, ¿no? Total. Es importante señalar que el atractivo de esta propuesta de Vance, porque muchos pibes dicen sí, es por ahí, en especial a los varones, es un sentido individual de poder sobre la propia vida en un momento donde justamente sentimos y el orden actual nos hace sentir que no tenemos poder sobre nuestra propia vida, y también de ser virtuosos e incluso heroicos, y no solamente un producto del sistema o alguien a ser cancelado, como se puede sentir en el marco de las izquierdas. Esto lo propone Philosophy Tube, ¿no? Esta idea de darte una guía de vida en vez de cagarte a pedos, como una suerte también de llamada de atención de por qué es tan seductor, porque ahora en Estados Unidos están pensando por qué los jóvenes se volvieron de derecha, porque les está pasando eso. Es como que lo exportamos, es fantástico. Está esta idea de los jóvenes se volvieron crueles porque en las últimas elecciones mucho más jóvenes y especialmente varones votaron a Trump, ¿no? Como a todo esto a mí me suena un uso muy nietzscheano del cristianismo, pero el Nietzsche leído para matones de internet, este Nietzsche leído como un evangelio para matones, como decía Borges hace mucho tiempo, le pregunté al filósofo Diego Singer, que escribió un libro que se llama Nihilismo con piel de lobo, que está muy bueno, es justamente el uso de las ultraderechas, que las ultraderechas hacen de Nietzsche y una discusión desde Nietzsche con esas ultraderechas, y le pregunté qué piensa sobre este acento en la virilidad en tanto fuerza y en el tipo de valores que sostiene la ultraderecha, que podemos pensar incluso en estos usos del catolicismo. Ahí lo vamos a escuchar a ver qué nos dice Diego Singer. Si entendemos que los progresismos tienen una idea de la justicia que se inclina fundamentalmente hacia la igualdad y hacia la equidad, podemos afirmar que las derechas, fundamentalmente las extremas derechas, tienen una idea de la justicia radicalmente distinta. Para ellos, la justicia es o lo justo es que una fuerza, una potencia se despliegue, pueda crecer, pueda imponerse a otras posiciones sin que haya una suerte de impedimento de freno externo. Podemos ver esto en ejercicio en la idealización que se hace del libre mercado, como esa instancia en la cual cada jugador individual puede desplegar ahí sus capacidades, sus habilidades de inversión, de competitividad, etcétera, etcétera, para acumular más capital que los otros y así imponerse a los demás. Ahora,
esta concepción, digamos, astuta, cuantitativa de la potencia o de la fuerza, se intersectan las extremas derechas con una cualitativa asociada no a la capacidad, no a la habilidad, en este caso de acumulación en el mercado, sino a la fuerza en su sentido más estricto de patos, de pasión arrolladora, de ansia insaciable de imponerse a los otros, de dominarlos, etcétera, etcétera, de levantarse una vez caído, todo aquello con lo que vemos bien que juegan, ¿no? Ciertas ideas de resiliencia y otras, pero acá asociadas a una concepción de lo masculino, de lo viril sobre todo, la idea del héroe, la idea del guerrero, etcétera, etcétera. Entonces creo que hay dos ejes, el eje, digamos, de la astucia y el cálculo y el eje de la virilidad pensada en términos de ansias, de imposición, de voluntad de poder entendida en el mal sentido. ¿Por qué en el mal sentido? Porque me parece que justamente la filosofía nietzscheana permite discutir en los propios términos con esas extremas derechas. Me parece a mí que los progresismos, cuando simplemente tienden a pensar en mecanismos de equilibrio, de redistribución de las fuerzas, piensan, digamos, desde abajo, piensan un poco como cristianamente, ¿no? Señores poderosos, por favor, permitan una cierta redistribución, paguen al menos parte de sus impuestos, digamos. Mientras que la filosofía nietzscheana realizaría una crítica desde arriba, es decir, en términos de jerarquía, diciendo, bueno, ¿por qué no vamos a evaluar estas fuerzas? ¿Por qué no vamos a evaluar mejor esta posición viril, esta capacidad, este ideal de hiperpotencia? Y quizás encontremos ahí, bueno, una posición débil, una posición enferma, una cantidad de relaciones y de dependencias que no se quieren aceptar, etcétera, etcétera. Ahí me parece que radica la importancia del pensamiento nietzscheano para la crítica de las extremas derechas, en la necesidad de diagnosticar la posición fuerte cuando se enuncia como tal, en lugar de aceptar que ahí hay fuerza y que entonces lo que tenemos que hacer es de algún modo redistribuirla. ¿No? Y sepan que si ustedes ven algún tipo de Salieri, de J.D. Vance, de la mano de Santiago Caputo, de alguno de esos nenazos, estamos hablando de esta importación de esta nueva corriente neoconservadora.